Este espacio llega a ustedes gracias a Impresa, donde le damos forma a tus ideas, y a Venbox, tus envíos de Panamá a Venezuela, rápido, fácil y económico. Y tú tampoco lo hagas. En noviembre del año pasado, el líder cocalero Evo Morales se vio obligado a renunciar a la presidencia de Bolivia luego de haber ocupado ese cargo por 14 años. La renuncia se produjo durante las masivas protestas en el país luego del fraude en las elecciones generales del 20 de octubre. Fue un duro golpe para los miembros del Foro de Sao Paulo, quienes confiaban que el triunfo de Morales estaba asegurado. Y es que a finales de 2019 descuidaron el flanco boliviano, quizás porque el foro estaba entretenido organizando protestas vandálicas en Ecuador y en Chile, con el fin de lograr desestabilizar a los gobiernos de Lenín Moreno y Sebastián Piñera, según se había planificado con Nicolás Maduro en el 25 encuentro del Foro de Sao Paulo realizado en julio de ese mismo año en Caracas. Afortunadamente, el Foro de Sao Paulo no logró sus objetivos en Ecuador y en Chile, y en el interín perdió el control de Bolivia. Tanto el foro como el propio Evo Morales no pensaron que un grupo de técnicos podrían detectar el fraude, que los veedores de la OEA se mantendrían firmes en la denuncia de las irregularidades cometidas en los comicios, y mucho menos se pasearon por la posibilidad que el pueblo saldría a la calle a protestar por ello. Las Fuerzas Armadas, por su parte, acompañó a los civiles bolivianos y le retiraron su respaldo al candidato presidente. Así que el Foro de Sao Paulo tuvo que consolarse con el triunfo obtenido en octubre por Alberto Fernández en Argentina. Sin embargo, poco después, en noviembre, recibió otro golpe cuando el Frente Amplio de Uruguay, integrante del foro, perdió las elecciones en segunda vuelta ante el actual presidente Luis Lacalle. Pero el grupo se mueve, y mucho, y están afilando sus baterías para recuperar el próximo octubre el poder en Bolivia. Y para ello ya han comenzado a desplegar todo un plan, en su primera etapa mediático. Efectivamente, medios de comunicación y movimientos de izquierda pertenecientes al Foro de Sao Paulo han lanzado la matriz de opinión pública que el candidato de Evo, es decir, Luis Arce, ganará en primera vuelta en las elecciones del 18 de octubre. Afirman que Arce cumple los dos requisitos para ser electo sin necesidad de una segunda vuelta, es decir, Arce obtendría más del 40% de la intención de voto y superaría por más de 10 puntos al candidato que va de segundo, el expresidente Carlos Mesa. Campaña esta, por cierto, repotenciada a través del canal regional chavista Telesur. Sin embargo, encuestas serias, entre ellas Sismondi, pronostican que el candidato Arce no cuenta con los votos suficientes para ganar en primera vuelta, lo que haría necesario el balotaje pautado para el 29 de noviembre, donde se medirían el candidato de Evo, Luis Arce, y Carlos Mesa. Analistas destacan que todos los sondeos de opinión con que se cuentan hoy fueron realizados antes que la presidenta encargada, Yanine Áñez, renunciara a su candidatura. Renuncia que debe haber beneficiado las posibilidades de Mesa, ya que según los datos arrojados, el 72% de los encuestados estaría dispuesto a cambiar su voto para evitar que el MAS gane las elecciones. Es decir, lo que se pretende desde ya es preparar el terreno para el 18 de octubre en la noche. Si el Tribunal Superior Electoral no reconoce el supuesto triunfo de Arce, entonces ellos declaran fraude. José Fuentes, vocero de la Conferencia Episcopal Boliviana, consideró este jueves 24 de septiembre que los anuncios de fraude no tienen sentido, enfatizando que los mismos solo buscan enturbiar este proceso y tal vez propiciar futuros enfrentamientos. Pero no vemos nosotros, dice el vocero de la Conferencia Episcopal, razones para preocuparse. La ciudadanía puede estar tranquila, y remarcó
que la Iglesia Católica está haciendo un acompañamiento muy cercano a este proceso electoral, por lo que considera que se efectuarán unas elecciones transparentes. Para hablar de este tema, No Callaré se conecta con Emilio Martínez, escritor, periodista, Premio Nacional de Literatura Santa Cruz de la Sierra, Premio Municipal de Literatura de Montevideo. Él es conocedor de la situación electoral en Bolivia. Pero antes, quiero hablarte de la manera más segura de hacer que tus envíos lleguen a la puerta de tus familiares y tus amigos en 24 ciudades de Venezuela. Y es con Venbox, fácil, rápido y económico. Aprovecha la próxima salida marítima que está pautada para el 6 de octubre y Venbox estará recibiendo tu envío hasta el 30 de septiembre. Otro dato, Venbox tiene delivery, así que tú puedes hacer tus envíos a Venezuela sin la necesidad de salir de tu hogar. Coordina con ellos el retiro. Ellos te embalan el envío con registro fotográfico y tú pagas por transferencia. Ahora, si estás en Venezuela y necesitas que te lleven tus compras hechas en Panamá a través de Priceman o cualquier supermercado o tienda de tu preferencia, en Venbox Pty te reciben tus compras, las embalan y te las envían a la puerta de tu casa en Venezuela. Venbox, rápido, fácil y económico. Impresa es el lugar donde le damos forma a tus ideas, llenas de creatividad, color y calidad. Para ello, Impresa cuenta con un equipo de profesionales de primera que te darán el asesoramiento que requieres y la mejor impresión. Lo que necesitas lo encontrarás en Impresa, bolsas y cajas hechas a la medida, pasando por impresión de menú, tarjetas de presentación, hasta vinil y banners. Por supuesto que contamos con el servicio de corte de vinil y troquelado, así como de impresiones láser, fotocopiado e impresión en formato ancho y mucho más. Impresa, le damos forma a tus ideas. Bienvenido de nuevo, señor Emilio Martínez. La verdad que es un placer, un honor. He tratado en algunas veces de conversar con usted, pero no hemos podido coordinar las agendas. Pero hoy se nos dio ese día y sobre todo para tratar un tema tan importante, ¿no? Como es las próximas elecciones ya en días en Bolivia. Yo la primera pregunta que le quiero hacer, ¿qué tan importantes son estas elecciones, no solamente para Bolivia, sino para la región? Una región que se ha visto convulsionada y además plagada de dictaduras, no le cuento ni la venezolana, que es una tiranía terrible. Sí, el placer es mío, Nitu. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto. Un cordial saludo a los amigos de Venezuela y de toda América Latina que están viendo. Bueno, estas son las primeras elecciones que se van a dar en Bolivia sin el movimiento al socialismo en el gobierno en una década y media. Entonces, ya sin un aparato de fraude descomunal como el que existía, aunque seguramente han quedado resquicios de esa maquinaria. Pero bueno, el aparato de fraude, que en realidad se empezó a montar en el año 2007, justamente con personal venezolano que intervino en el sistema de identificación civil de Bolivia, y que eso le permitió inflar sus victorias a Evo Morales en el referéndum revocatorio, en las elecciones nacionales de 2009, de 2014 y finalmente de 2019. Pero la diferencia es que el año anterior, en el 2019, fue encontrado en flagrancia. Esta maquinaria de fraude fue detectada en flagrancia, con la ayuda muy importante de los observadores de la OEA, que esta vez sí cumplieron un rol muy significativo. Posiblemente, como bien explicabas vos en tu presentación, que es muy minuciosa, creo que realmente describe lo que sucedió el año anterior, hubo cierto descuido de este bloque continental, del Foro de Sao Paulo, ahora llamado Grupo de Puebla. En el caso de Bolivia... Internacional Progresista. O sea, ellos van cambiando de nombre. Sí. Van cambiando de nombre, van mutando, son camaleónicos. Y creo que también se confió Evo Morales en que iba a tener a Almagro de su lado. Si recordamos, el año pasado, Evo invitó a Almagro en plena campaña electoral
a visitar Bolivia y lo llevó incluso a su feudo cocalero del Chapare. ¿Ah? Entonces, al parecer, había esa confianza de que Almagro no iba a jugar el mismo rol que ha tenido con respecto a Venezuela, ¿ah? Y que se iba a abstener o que iba a ayudar incluso en Bolivia. Recuerdo, disculpe que lo Sin embargo, interrumpa, sí, recuerdo que el candidato hoy, Tuto Quiroga, puso unos Twitter muy molestos con la presencia de Almagro con Evo Morales allí. Recuerdo bueno, y lo recuerdo porque hasta yo lo retuiteé, yo decía, no lo puedo creer, Dios mío. sí, sí, sí. Incluso quien era senador, Óscar Ortiz, que era candidato a la presidencia del año pasado, eh, Exacto. llegó a tener un encuentro personal con Almagro donde estuvieron a punto de irse las manos. ¿Ah? Es verdad, Bueno, perfectamente lo recuerdo, sí. entonces parece también que estas reacciones fuertes de la oposición boliviana deben haber contribuido a rectificar ese camino y a que finalmente Almagro, bueno, realmente tuvo este rol tan significativo en reconocer el fraude de Velasco. Estas elecciones, vamos a suponer, este, si ganara Arce, como es esta opinión que están tratando de sembrar, que va a ganar en una primera vuelta. Yo me he revisado casi todas las páginas de izquierda y es impresionante la campaña que Arce gana. Bueno, hoy incluso vi en alguna que le dan el 80% de favoritismo a Arce, ¿no? Y yo digo, Claro. caramba, esto es impresionante. Yo le pregunto, usted que vive allá, que conoce a los ciudadanos bolivianos desde hace tanto tiempo, que lo siente suyo, es el uruguayo más boliviano que existe, ¿qué dice la gente? O sea, ¿qué siente usted? ¿Qué palpa? ¿Hay realmente una posibilidad de que Arce gane en la primera vuelta? Porque lo que sí es verdad y no podemos negar es que va de primero en las encuestas. Claro, va de primero en las encuestas. Claro que esto del 80% es ficción propagandística de esa internacional de la que hablábamos. Pero está claro que existe esa matriz de discurso por parte del foro, el Grupo de Puebla, etcétera, que va hacia la idea de que Arce gana en primera vuelta y si eso no sale así en el escrutinio, ellos van a denunciar fraude. O sea, quienes siempre hicieron el fraude en Bolivia lo van a denunciar como si fueran víctimas, ¿no? Ahora, las encuestas actualmente, nombrabas a la de Cides Mori, por ejemplo, que le da una intención de voto a Arce del 26%, con una Exactamente. proyección, cuando se hace la proyección de votos válidos, que es una ponderación, de un 37%. Otras encuestas ya le daban 38 y alguna 40, que lo que él necesita para ganar en primera vuelta es justamente tener un piso mínimo del 40%, con 10 puntos de ventaja sobre el segundo candidato, que en este caso es el expresidente Carlos Mesa. Entonces, no está claro que pueda tenerlos, pero hay cierta zona de riesgo, que es, bueno, sobre lo que ellos están montando justamente este discurso. Ahora, ¿cómo se explica que luego de que el pueblo saliera a la calle a denunciar el fraude, que supiéramos de tantas cosas oscuras dentro de ese gobierno, incluso estas relaciones con niñas, que entiendo este día que estamos usted y yo grabando este programa, hay un segundo caso que introdujo hoy, tengo por aquí el nombre, eh, no lo recuerdo, el viceministro de Transparencia, Guido Melgar, presentó una denuncia formal hoy contra Evo Morales por delito de estupro, y esto es diferente al anterior. Esta es una niña de 15 años que incluso tiene una hija o un hijo. O sea, le pregunto, ¿qué le pasa a la sociedad que las encuestas dicen que el señor Arce, que es aliado de Evo Morales y que lo que pretenden es traer a Evo Morales de Argentina nuevamente, sin juicio, quiera
continuar con el MAS a la cabeza de la administración. O sea, ¿cómo se explica? Bueno, ellos están, el MAS está siguiendo la estrategia que seguramente le han enseñado en Argentina, que fue la famosa operación del tío Cámpora, cuando el peronismo presentó como candidato a Cámpora, estando proscrito Perón, para simplemente sentarlo muy brevemente en el sillón presidencial y traer nuevamente a Perón a Argentina. ¿Ah? Ese es el caso histórico sobre el que se están basando. Está claro que Arce sería una especie de mayordomo que le guardaría la silla por algunos meses a Evo Morales. Y es terrible realmente que exista todavía, después de toda esa corrupción que se conoció durante los 14 años, que exista un voto duro que está realmente construido en buena parte con dinero de narcotráfico. Hay que decirlo. Y en momentos en que hay una crisis económica tan importante, primero porque se perdió el ingreso de los precios internacionales de los hidrocarburos, pero también toda la crisis que ha generado la pandemia, el COVID. Entonces, en ese escenario, ¿quiénes tienen todavía dinero para hacer política en grande? Bueno, la estructura montada en torno al Chapare, en torno a esta zona donde, según Naciones Unidas, más del 90% de la producción de hoja de coca va a parar al narcotráfico. Entonces, ese es un primer elemento para tener en cuenta una ventaja comparativa que siguen teniendo. Ahora, por otra parte, si bien ellos pueden representar un tercio del electorado, o tal vez acercándose al 40%, hay de 60% a 2/3 del electorado que es antimacista, pero fragmentado. Okay. En varias candidaturas, o sea, hay una mayoría antimacista fragmentada. Entonces, pero ya la candidata Yanine Áñez retiró su candidatura. Dicen que todas las encuestas que se han hecho no midieron, digamos, esta renuncia. ¿A dónde van los votos de Yanine Áñez? Pero yo me imagino, y usted me corrige, que esos votos no van al MAS. No, sin duda. En los estudios de migración del voto no pasan al MAS. Y ha sido muy importante, un paso realmente, un gesto patriótico que ha tenido la presidenta Áñez, de retirarse de la carrera electoral, justamente con esta intención de contribuir a que se concentre el voto antimacista. Entonces va a haber un efecto. Pero hoy leí que, por ejemplo, el candidato Tuto Quiroga dice que no renuncia a la candidatura, y tengo entendido que el candidato Camacho dice exactamente lo mismo. Entonces, ¿se puede llegar a perder por esa fragmentación de que me está hablando? Sí, la principal fractura que hay actualmente es entre el partido de Carlos Mesa, Comunidad Ciudadana, y el partido de Camacho, Creemos. Tuto Quiroga representa, según las encuestas, un 2% de votación. Realmente es el candidato más preparado, un estadista, hay que reconocerlo, pero que no tiene chance electoral en esta carrera. Entonces pasaría un poco la cuestión porque hubiera un acuerdo, un acercamiento entre estos dos bloques principales, el que lleva a Carlos Mesa, que es el que está mejor posicionado, y el de Camacho. Y aquí entra un Camacho, disculpe, Camacho, más o menos, ¿en qué porcentaje tienen las encuestas? Las últimas le daban un 10% de intención de voto, con una proyección a votos válidos un 14% aproximadamente. Bueno, es una cifra importante. Y Carlos Mesa, un 22% aproximadamente, varía, encuestas, 22, 23, ya con una proyección acercándose al 30%. Resumiendo, o se unen o ponen en peligro realmente la segunda vuelta, le pregunto. Sí, hay una frase que dio hace unos días atrás
el ministro de Obras Públicas, un sociólogo muy conocido, Iván Arias, que era o nos unimos o nos hundimos. ¿Ah? Entonces, En Venezuela diríamos otra cosa, o nos unimos o nos jodimos. bueno, es Me disculpa. exactamente lo mismo, es lo mismo. Entonces, para que haya esta unión, hay que tener en cuenta un factor regional muy importante, que es Santa Cruz. En Bolivia, Santa Cruz siempre ha liderado la lucha democrática contra el régimen de Evo Morales. Sin embargo, Carlos Mesa representa más bien a un sector tradicional de la ciudad de La Paz. Hay una cuestión regional aquí que hace cortocircuito. En cambio, Camacho es un liderazgo fuerte dentro de Santa Cruz. Y en definitiva, me parece que para que pueda haber un acuerdo, un ensamblaje de todos estos bloques opositores, se va a tener que abordar dentro de la propuesta de gobierno de quien va puntero, de Carlos Mesa, el modelo de Estado autonómico por el que siempre ha luchado Santa Cruz. Esto va a tener que ser plenamente incorporado. Mesa tiene un cierto estigma de centralista, muy bien ganado, por cierto. Va a tener entonces que hacer concesiones muy importantes en esa materia para conquistar el voto cruceño. Fíjese que nosotros los venezolanos hoy en día miramos muy de cerca todos los procesos electorales, porque, bueno, tenemos ya 21 años con una tiranía cada vez más dura, más fuerte, eh, más implacable. Y sin duda alguna tuvimos que aprender que el Foro de Sao Paulo era una realidad. Y bueno, el Foro de Sao Paulo llegó a tener 14 presidentes en ejercicio durante la época Chávez, ¿no? Y por eso nos interesa tanto el tema, porque además Venezuela se ha convertido, ya no es un país de tránsito del narcotráfico. Donald Trump en estos días dijo que Nicolás Maduro era el capo más grande de la droga en América Latina. Y sabemos la importancia que es Bolivia, precisamente para las rutas del tráfico de la droga, ¿no? Por eso es que nos interesa tanto esta elección, estamos tan pendientes de ella. Y yo le preguntaría, ¿qué puede hacer la sociedad civil? ¿Qué puede hacer los intelectuales, por ejemplo, como usted, los bolivianos de a pie, para que entiendan que lo que está en peligro es la vuelta de la democracia realmente? Porque, como le escuché alguna vez a Yanine Áñez, se fue el dictador pero no la dictadura, o creo que se lo es a Sánchez Berzaín, perdón, se fue el dictador pero no la dictadura, o sea, está allí dormida, esperando al acecho, ¿no? ¿Qué se puede Claro. hacer? Sobre lo último que comentabas, ciertamente el poder judicial sigue en manos del movimiento del socialismo o de los jueces que fueron nombrados por el movimiento del socialismo. Lo mismo pasa con el Tribunal Constitucional, Contraloría Pública. Únicamente se pudo hacer un cambio en el órgano electoral y con acuerdo además con la bancada del MAS en la Asamblea Legislativa para lograr un tribunal electoral equilibrado. Pero después todo el resto de la estructura estatal, incluyendo mandos medios de los ministerios, siguen estando en funcionarios que venían del régimen anterior. Entonces, bueno, es crucial realmente que se pueda lograr este punto de inflexión con la derrota del MAS el 18 de octubre para empezar a desmontar toda esa estructura institucional dejada por Evo Morales. Lo que sí está claro, le pregunto nada más para yo tener claro el panorama, o más claro, de llegarse a la segunda vuelta, que según algunas encuestas eso es así, entonces ya no habría peligro de que ganara Arce, es decir, se uniría toda la oposición a apoyar a Mesa. Así es, así es. Y en caso de una segunda vuelta, ninguna medición está dando una victoria de Arce. Okay. Entonces, al parecer, la tendencia es a que se dé esta segunda vuelta. Esa es la tendencia que yo he leído en todas las encuestas, pero no se puede
poner de lado el poder mediático de la izquierda y del Foro de Sao Paulo para penetrar quizás el pensamiento de las personas y decir, los latinoamericanos tenemos, bueno, por lo menos los venezolanos, no sé si los bolivianos, pero nos gusta como votar a ganador, ¿no? Yo no sé si en Bolivia pasa exactamente igual, entonces es como una tendencia de decirle, no, no, vota por el que va a ganar, ¿no? Sí, así es, así es. Y es evidente que Arce está utilizando esa inclinación, está haciendo promesas populistas de gran envergadura, cuestiones obviamente imposibles de poner en práctica, pero que reactivan buena parte de ese electorado que dejó Evo Morales. Sí. Me Una preguntaba pregunta que le sobre quiero... qué papel pueden cumplir los intelectuales, Exacto. las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, creo que tienen que interpelar a los distintos candidatos de oposición para que haya este acercamiento. Tiene que acabarse, por un lado, la soberbia y por el otro lado, el empecinamiento. Un poco la soberbia de mesa, de no buscar acuerdos, de no tender la mano a los otros, a los demás. Insisto en que tiene que hacer un planteamiento retomando la agenda autonómica, que es muy importante para Santa Cruz, y obviamente del lado de los otros candidatos menores en materia de electorado, tiene que acabarse el empecinamiento también. Claro. Ya se nos acabó el tiempo prácticamente, pero hay preguntas que yo le quiero hacer, pero por supuesto que vamos a tener que hacer otro programa sobre este tema, ¿no? Ciudadano X, un libro que creo que se ha reeditado unas 6, 7 veces ya, que tiene Así que es. ver precisamente, es una crítica a Evo Morales, así por lo menos lo han reseñado. Yo no tengo el placer de leerlo. Voy a ver, está en Amazon, le quiero preguntar, ¿eso está por Amazon? Está. Ok, perfecto, ya lo voy a, sí, fue un lo libro voy a que conseguir. en su momento fue el más vendido en Bolivia en 2008, 2009. O sea, todavía en una etapa incipiente, digamos, de la implantación del régimen, cuando era difícil realmente publicar obras intelectuales que fueran en contra de la corriente. ¿No? Sí. ¿Y qué le significó en lo personal? En lo personal, ¿qué le significó? Además de que haya sido un libro el más vendido, etcétera, pero eso originó persecución, amenaza, no sé, le pregunto. Sí, empezando por Evo Morales, él en el canal de televisión estatal me acusó de ser un agente del imperialismo por el libro, por haber publicado un libro. Así sí, incluso llegó en una reunión, la que era ministra de Justicia del régimen, una dirigente cocalera, justamente, fungía como ministra de Justicia, sabiendo de mi doble nacionalidad, llegó a pedirle al embajador uruguayo, en esa época, al embajador Zorrilla, ¿cómo podemos hacer para que Martínez corrija su libro? Dios, no puede ese ser. era el talante de esta gente. Y bueno, después hubieron presiones varias, incluso alguna mague de meterme en un proceso el llamado caso Rosa, el caso terrorismo, que obviamente no llegó a darse. Y ya que usted es agente del imperialismo, ¿cómo ve las elecciones norteamericanas? ¿Cómo las ve? Bueno, también es crucial por el hecho de que dentro del Partido Demócrata haya un ala tan fuerte, la de Bernie Sanders, Ocasio-Cortez, etcétera, que se definen socialistas. O sea, creo que según sondeos es aproximadamente el 50% del Partido Demócrata que se define socialistas y que tienen afinidades con Cuba, con el régimen de Maduro, son admiradores de Evo Morales. Entonces, si bien esa no es la estructura oficial de Biden, evidentemente esa ala va a tener peso dentro de una futura administración, si es que ganara el Partido Demócrata, y seguramente van a tener que ver con la formulación de la política de Estados Unidos hacia América Latina. Entonces,
pragmáticamente, más allá de simpatías o afinidades, creo que le sigue conveniendo más a América Latina una reelección de Trump. Sí, yo pienso exactamente lo mismo. Nos fue muy mal con Obama. La verdad es que fue nefasto para nosotros ese gobierno de los demócratas. Así que bueno, y como Trump está haciendo promesas electorales que a mí me parecen interesantes con relación a Nicaragua, en relación a Cuba, en relación a Venezuela, ojalá y se den. Ya para terminar, me dijo algo que me llamó la atención al principio. Eso no, me lo imagino, pero no lo sabía, ¿no? Que había venezolanos habían manejado el registro electoral en época de Evo Morales, ¿no? Hoy en día, ¿cómo está eso? Es decir, no hay venezolano que haya entrado allí, ¿no? Por ejemplo. Claro, se ha hecho una depuración del padrón, esto lo ha hecho el nuevo presidente del Tribunal Supremo Electoral, pero siempre quedan dudas, y sobre todo hay dudas sobre cómo se manejaría el voto en el exterior, por ejemplo, en Argentina, donde hay todavía una estructura del MAS muy grande, donde hay un intento de la administración de Fernández de intervenir en el proceso electoral. Se dio incluso una reunión entre un viceministro argentino, un subsecretario argentino, y Evo Morales, para organizar el proceso electoral boliviano en Argentina. ¿Ah? O sea, hay un intento flagrante. Bueno, yo no me quiero imaginar el proceso en Venezuela. Oh. Porque, imagínese, eso es complicado, es muy complicado. Sí. Hay temas también, digamos, que más allá de la depuración del padrón, se mantiene la asignación de escaños por territorios que son las circunscripciones, y esto beneficia la geografía electoral dejada por el régimen, beneficia justamente a las zonas donde ellos tienen sus bastiones electorales. Por lo tanto, contener cerca de ese 40% o un 35%, el MAS puede llegar a controlar la Cámara de Diputados, por ejemplo. No necesita tener el 50% de los votos para tener el 50% de los escaños. Bueno, pero han avanzado. Digo, los demócratas bolivianos han avanzado. Sí. Ojalá que ese avance no se detenga ahorita. Todo lo contrario. Y ya para terminar, la mujer boliviana, porque yo siento que hubo toda la información sobre el estupro de Evo, pero como que ya no se habla del tema. Bajó la presión. ¿Por qué? ¿Es permisiva la sociedad boliviana con estas cosas? Bueno, lamentablemente, viendo justamente cómo se ha ido apagando el tema, hay que decir que hay una permisividad, sobre todo en ciertos sectores, en el electorado justamente del movimiento del socialismo. De todas formas, tengo entendido que las denuncias van a seguir, porque esto es apenas la punta del hilo, la punta del ovillo, lo que se ha conseguido. Exactamente. Bueno, les deseo el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias, de verdad, por estos minutos. No sé, ¿está escribiendo otro libro? ¿Está en esas lides nuevamente? Tengo un libro que tendría que haber salido publicado este año, pero justamente por el COVID ha quedado postergado. Ah, claro. Que es una recopilación de ensayos de filosofía, donde hay bastante de filosofía política, justamente. Qué bueno. Bueno, estaremos pendientes. Todo el éxito. Gracias de verdad por atendernos, ¿sí? Muchas gracias, Nitu. Un placer. El placer fue todo mío. Con ustedes, amigos, hasta un próximo No Callaré. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.